Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando el podcast. Doctora Dávila, qué gusto estar nuevamente contigo. Igualmente, siempre un privilegio estar a tu lado. El gusto es mío. Cuéntame qué tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado especial. ¡Aplausos! Me encanta cuando somos tres, sobre todo pues porque tenemos la oportunidad de abrir los micrófonos de Clínicamente Hablando para nuestros colegas y compartir información y sobre todo me encanta que sea un espacio donde pueden venir otras personas a disfrutarlo y a conocerles y a estar aquí con nosotras. Igualmente, pero antes de eso tenemos que decir las redes sociales. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Instagram o Facebook, Clínicamente Hablando, doctora Tainari Dávila o doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y. Todo este tiempo que ha pasado, episodio tras episodio, y todavía no te aprendes las redes sociales. Apóyame. Hoy se encuentra con nosotros nada más y nada menos que la doctora Natalie Sánchez. Bienvenida, doctora. Gracias a ambas por la invitación. Espero que disfrutes este momento y este espacio tanto como nosotros y que te sientas también libre de comentarnos y de compartir esa experiencia que estoy entusiasmada por escuchar. Yo también estoy súper feliz que Natalie esté aquí con nosotras. Gracias. Entonces, pues les voy a contar un poquito sobre la experiencia profesional de la doctora Natalie Sánchez García. Ella completó su grado doctoral PhD en la Universidad Carlos Albizu, al igual que nosotras. Realizó su internado en la clínica del Albizu, donde fue la jefa de los internos. Realizó su disertación doctoral en el tema de que le vamos a estar hablando hoy, del déficit de atención con hiperactividad con el uso de sustancias. Ha trabajado el tema de ADHD en adultos desde el 2015 y ha hecho investigaciones y presentaciones en países como Portugal, Canadá, Paraguay, Chile, Cuba y Estados Unidos. Actualmente tiene su práctica privada en neuropsicología en San Juan, donde realiza evaluaciones neuropsicológicas a pacientes con quejas cognitivas como pérdida de memoria, atención, concentración, entre otras. Además, ofrece servicios de psicología de la salud y rehabilitación cognitiva. De igual forma, supervisa estudiantes doctorales en el área de neuropsicología. Eso es un poco del resumen de su experiencia profesional. Así que estamos clínicamente hablando sobre el déficit de atención con la doctora Natalie Sánchez. Muchas gracias. Y, ¿verdad? Un poco, no sé por dónde quieren empezar, si quieren que empiece hablando qué es el déficit de atención, que, ¿verdad? Por ahí nos podemos ir, ¿verdad? Para un poco introducir. Y para mí es importante, este tema a mí me gusta mucho y lo he trabajado, ¿verdad? En diferentes fases, tanto de investigación como en desarrollo de programas y pues clínicamente, ¿verdad? En los pacientes. Así que es como ese merge de verlo en la investigación y ver la presentación clínica. Y pues el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Antes se conocía como ADD, porque no se incluía, ¿verdad? La parte de la hiperactividad. Y todavía hay personas que lo llaman de ambas formas, pero correctamente, ¿verdad? Se supone que sea ADHD o TDAH, que es el nombre completo. Así que este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y qué significa esto? Que no es falta de un chancletazo, ¿verdad? Como decimos por ahí coloquialmente. Los niños, ¿verdad? Cuando nacen, pues su cerebro se desarrolla de forma diferente. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital se desarrollan de forma diferente. Así que donde el cerebro controla, ¿verdad? O donde se controlan las conductas, pues está afectado. Así que ese problema de inhibición va a estar ahí presente. Siempre la pregunta es qué lo causa, cómo lo causa o qué cosas, ¿verdad? ¿De dónde sale? La etiología realmente tiene un factor genético bien alto. Siempre los índices de heredabilidad están entre 70 y 80%. Así que cuando clínicamente estamos viendo un niño con ADHD, va a ser importante incluir a esos papás. ¿Por qué? Porque hay un 80% de que mamá o papá también tenga el diagnóstico. Y a veces nosotros estamos tratando, ¿verdad? En el caso de los niños, a veces estamos tratando de implementar destrezas con los niños o de hacer modificaciones de conducta, etcétera. Pero si tú tienes un papá que tiene los mismos síntomas, ¿verdad? Y el papá no es consistente, pues no va a haber un progreso clínico. Y por eso siempre es importante uno estar bien consciente de que está ese índice de heredabilidad. Además de eso, pues hay otros factores que son factores de riesgo, ¿verdad? El trastorno es un trastorno que la base, ¿verdad? Como siempre se indica, es biológica, pero otros factores que te pueden poner en riesgo, pues
ya sea el uso de mamá, ¿verdad? De alcohol o nicotina durante el embarazo, que salga bajo peso, partos prematuros, partos que mamá haya experimentado una experiencia traumática o el niño en etapas bien tempranas, un trauma en el cerebro también, ¿verdad? Puede afectar ese proceso de desarrollo neuronal. Pero la realidad es que sí hay unos síntomas ambientales que pueden exacerbar los síntomas, ¿verdad? O la presentación de los síntomas, pero no es algo que no sea orgánico. Así que por eso es que la visión siempre va a ser, ¿verdad? Desde la parte biológica del trastorno como tal. Y has dicho dos cosas, Natalie, que me parecen bien importantes, y es que de un tiempo para acá hemos comenzado a escuchar más en el discurso popular, ¿verdad? Común, no, es que el nene tiene déficit de atención, no, porque es que el nene tiene déficit de atención, y parecería que hoy en día casi todos los comportamientos son déficit de atención, pero a la hora de la verdad, tal y como estás diciendo, ¿sabes? Hay unos componentes que se deben considerar, así que papá y mamá, usted es importante en ese proceso. Sí. Y no es falta de un chancletazo, eso por un lado, de lo que acabas de decir, que lo repito porque es importante, pero segundo, que quizás sea algo que parte del propósito de este podcast es como que okay, vamos a diferenciar qué es el déficit de atención de lo que no es el déficit de atención, porque entonces como que no sé si la doctora Dávila también lo ha escuchado, pero es como si generalizáramos y todos los niños tienen déficit de atención. Y yo creo que también es importante recalcar el que a pesar de que nosotras estamos llevando una información de forma educativa, nunca sustituye una evaluación formal. Así que si usted escucha que la doctora está mencionando algún síntoma y se siente identificada, sea tanto usted como su hijo o su hija, es bien importante que entonces saquemos una cita para hacer una evaluación formal. Y quizás ahí también está un poco del reto en cuanto al diagnóstico correcto de este tipo de síntomas o de manifestación, sobre todas las cosas, porque evaluación formal, la palabra lo dice, ¿verdad? Hay ya unos instrumentos, unas evaluaciones específicas para poder diagnosticar. Así que usted también tiene derecho como papá o como paciente a preguntar sobre cuáles son esos métodos de evaluación que se utilizan y en qué se basa ese diagnóstico. Totalmente. Y ahí es importante, ¿verdad? Quiero retomar algunos de los puntos que también dijiste. Y un poco trayendo la generalización, y sé que ustedes han hablado de esto en podcasts anteriores, donde pues en Puerto Rico nadie está triste, todo el mundo está deprimido. En Puerto Rico tú no estás, ¿verdad? Tú no puedes presentar estrés en el trabajo, es que tienes ansiedad. Y hay como yo digo, Puerto Rico es un país que está, ¿verdad? Súper educado, pero a la vez pues ya hemos vulgarizado muchos de los términos que tienen unas implicaciones mucho mayores, ¿verdad? En el deterioro de lo que, o de ¿verdad? Las complicaciones que puede tener en la vida de la persona. Así que uno tiene en la escuela, y me ha pasado, ¿verdad? Niños que a veces parte de lo que se utiliza en la evaluación es que se le da un reporte, ¿verdad? El reporte de los maestros, y a veces la parte de atrás del documento están detallados los 18 síntomas diagnósticos del déficit de atención. Y es un poco, ¿verdad? La maestra tiene una impresión, y yo siempre digo, es muy importante, porque el niño pasa la mayor parte de su día en la escuela, ¿verdad? Y los maestros siempre tienen este ojo clínico de identificar, aquí está pasando algo, pues entonces lo llevamos a una evaluación formal. Y ahí pues entonces pues verificamos que, ¿verdad? Porque uno de los factores también que va a ser bien importante en el diagnóstico es que esté presente, ¿verdad? Ese impairment o ese deterioro, ese problema tiene que estar presente en 3 escenarios o más, ¿verdad? Siempre nosotros buscamos 2 o más o 3 o más, casi siempre es en los diagnósticos. ¿Y qué es esto? Que si el nene estudia con mamá y no estudia con papá, y con la abuela estudia, pues entonces ya tenemos un escenario donde no tenemos un problema, ¿verdad? Y hay que identificar dónde estamos ahí. Por eso cuando los papás son divorciados, cuando es la abuela quien es la cuidadora principal, etcétera, pues toda esa información va a ser importante, y parte de la evaluación va a ser tener a todos esos colaterales. No solamente a la mamá que, ¿verdad? Como estamos viviendo hoy día, hay más de un trabajo, etcétera, y hay otras personas que participan mucho más en esa crianza, que pueden dar ¿verdad? Información quizás que pueda ser más certera ahí. Y yo creo que mencionaste la parte del punto de vista de los maestros. Para mí también es bien importante porque ellos tienen punto de comparación. Cómo se comporta ese menor versus cómo están los demás, porque sabemos que generacionalmente pues puede haber diversidad.
Y para mí ese punto de vista siempre, siempre es importante. Así que los maestros y maestras que nos están escuchando, cuando les enviamos ese cuestionario, por favor, escríbanos. Sí. Es súper importante. Escriban todas las observaciones porque pues son nuestros ojos allá y Claro. hay ocasiones en las cuales uno puede, ¿verdad?, identificar el tiempo, coordinar con el papá, ir a hacer una observación directa en la escuela. Pero eso es bien complejo, ¿verdad? Por toda la logística que hay, el acceso al salón, ver al niño en su ambiente natural, que sí ha pasado, pero no es la norma. Así que, ¿quién va a ser nuestros ojos en la escuela? La maestra. Y también se afecta en gran medida el ambiente natural del niño Sí. porque hay una persona extraña que me está observando. Exacto. Las ocasiones en las cuales yo lo he hecho, solamente he visto a mamá o a papá y entonces veo al niño primero en su ambiente natural y luego ¿verdad?, viene a evaluación ¿verdad?, parte de ese proceso de yo verlo en el ambiente natural, después está el papá y no, ¿verdad?, nos conocemos ahí, etcétera. Pero es al revés, como si fuera un blindness, sí son niños. Pero eso es lo menos que se hace. Pues porque hay que cuidar la privacidad del resto de los estudiantes, los accesos a las escuelas pues más complejos. Pero eso sería lo ideal. O sea que estamos teniendo también una mirada al déficit de atención que es multidisciplinaria, donde cada una de las personas cercanas a ese menor, a ese niño, incluso a ese adolescente, tienen un papel importante en la observación, la evaluación temprana de esos síntomas o esas manifestaciones, para entonces nosotros después de eso recopilar toda esa información y después entonces diseñar un plan de tratamiento que sea lo más adecuado posible. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también estoy pensando un poco en que el déficit de atención parecería que es uno de los diagnósticos del neurodesarrollo, incluso en salud mental, con mayor estigma, ¿verdad? Como que hay mucha tendencia a o generalizarlo o por el contrario minimizar también el que exista y cómo se ve en el diario vivir y en cada uno de los contextos. Sí, y ahí es importante hablarle cuáles son los tipos de, ¿verdad?, de déficit de atención, porque dentro de déficit de atención tú puedes tener que predomine el área, ¿verdad?, atencional, que haya que esa sea la queja principal, que cuando evaluamos dentro de la presentación de los síntomas y hacemos, ¿verdad?, como el peso, buscar el balance, pues hay síntomas de hiperactividad o de impulsividad, pero atención, ¿verdad?, son las quejas mayores. O podemos tener que entonces la presentación sea impulsividad / hiperactividad, siempre lo engloban, o una presentación combinada, que puede pasar también. Y yo siempre les digo que estos son como que los 3 componentes o los 3 pilares del déficit de atención. Pues tienes atención, tienes hiperactividad e impulsividad. Y dependiendo la etapa de vida, yo digo que se suben y se bajan como los volúmenes, ¿verdad? Es como hay una presentación diferente y eso puede hacer también complejo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú tienes un niño entre esas primeras etapas, ¿verdad?, de la niñez, qué sé yo, hasta los 4 o 5 años, donde lo que va a predominar es la parte de la hiperactividad. Cuando ya estos niños empiezan en etapas, ¿verdad?, escolares, ahí ya entonces empezamos a ver el problema de la inatención. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda académica, ¿verdad? Pues ahora quizás en el salón no me ponen a hacer trabajos con manipulativos, etcétera. De momento yo tengo que estar escuchando a la maestra sumando, restando, hablando de historia, ¿verdad?, o de estudios sociales, etcétera. Es más complejo. Y después, ya en esa etapa más adolescente o esa adultez temprana, la mayoría de los problemas son problemas de impulsividad, ¿verdad? Un adolescente de por sí tiene esa dinámica, ¿verdad?, de retar los límites. Pero cuando hay un adolescente con déficit de atención, la impulsividad es lo que va a estar mucho más, ¿verdad?, presente, y ahí podemos tener, entonces, ¿verdad?, hay autores, ¿verdad?, que proponen que otro de los core del diagnóstico debe ser la desregulación emocional. Porque al haber un problema, ¿verdad?, en ese manejo de la impulsividad, la presentación y la regulación emocional se va a ver afectada también. Y eso se presenta en esa etapa adolescente tardía o adulto joven. Así que es un trastorno del neurodesarrollo. Así que si naces con déficit de atención, tu cerebro va a tener, ¿verdad?, siempre va a estar ¿verdad?, siempre va a tener va a estar un paso atrás en la funcionalidad de estos lóbulos. Así que por eso es importante, porque no es que tenía déficit de atención cuando era niño y ahora no lo tengo, o ya no estoy, ¿verdad? Hay una presentación constante, que hay unos momentos en los que nosotros desarrollamos unas destrezas de manejo, los coping methods, ¿verdad? Como, pues hago listitas, pongo alarma,
Mami siempre es la que está pendiente de cuándo son mis citas y uno utiliza unas herramientas externas para compensar. Así que no es que no lo tienes, es que desarrollaste unas destrezas para manejar el diagnóstico. Claro. Que yo creo que ahí es que está el rol en las etapas más tempranas de los papás o de los cuidadores y de los maestros. Y mientras hablabas, me lo imaginé casi como si fuera como una culpa normal, ¿verdad? Como una ola donde va a ser importante el historial, porque quizás lo que estoy entendiendo que la doctora está diciendo es que en unas etapas tempranas pues se va a ver de una manera, pero así no se va a ver necesariamente cuando ese joven se convierte en un adolescente o es más grande. Así que ahí también el conocer a esa persona y el ver cómo puede cambiar incluso los aspectos de conducta, el desempeño académico, la relación con las demás personas, va a ser crucial en ese diagnóstico, en la evaluación, pero también en el tratamiento. Y esa ha sido también mi experiencia trabajando con adultos con ADHD. El que, como tienen la introspección sobre los síntomas porque están en la etapa de la adultez, pues te describen cómo fue su vida cuando niño, cómo se comportaba en la escuela, todos quizás los regaños porque no entendían lo que estaba pasando y cómo los síntomas van cambiando hasta que es adulto. Y muchas veces compensa, ¿verdad? La parte o el discurso uno lo escucha de yo soy súper inteligente pero me aburría en las clases, ¿verdad? Y es como no, y esto también es importante, hay muchas personas que piensan que pues porque tiene déficit de atención, una discapacidad intelectual, mezcla los diagnósticos y no en ningún momento, ¿verdad? Hay unos problemas en el desarrollo del neurodesarrollo, así que hay unas funciones que se van a ver afectadas, pero lo que predomina es funciones ejecutivas. Planificación, organización, toma de decisiones, ese juicio social. Esa es la parte que se ve, ¿verdad?, afectada. Cuando tú mencionas que cuando estamos pensando en el tratamiento, se debería ver desde una perspectiva multidisciplinaria. Ese es el gold standard, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos con un diagnóstico así es que sea desde una perspectiva multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe muchísimo estigma con los, ¿verdad?, con los psicofármacos y específicamente con los estimulantes, en el caso del déficit de atención se sabe que, ¿verdad?, si tú utilizas la medicación y, ¿verdad?, eso unido a terapias educativas, a terapia psicológica, tanto para el niño como para la familia, para el manejo del diagnóstico, que mamá y papá se evalúen a ver cuál de los dos tienen los síntomas, ¿verdad?, y que ellos también pues reciban su proceso de tratamiento y seguimiento para las destrezas de los niños. Así que sí, definitivamente la perspectiva va a ser esa parte multidisciplinaria y, ¿verdad?, utilizar, yo siempre digo, si usted tiene un hijo con diabetes, no le vas a negar la insulina, ¿verdad? Sabiendo que ese es el tratamiento que es el que está, ¿verdad?, el mejor que existe al momento. Así que igual con los niños, usted evalúa y de nuevo, no es que va a ir al médico de familia y el médico de familia va a recetar ese estimulante. Una persona cuando va a entrar a un estimulante o a otro psicofármaco para déficit de atención, hay unos que no son estimulantes, hay que hacerle pruebas del corazón, ver si hay predisposiciones, ¿verdad? Porque pueden haber otras cosas que subyacen y que entonces haya un efecto secundario que no queremos. Pero la realidad es que la mayoría, o por no decir todos los medicamentos que utilizamos, tienen efectos secundarios mucho más severos, ¿verdad?, que lo que nosotros conocemos hasta el momento científicamente de los estimulantes. Así que hay un largo trecho ahí. O sea que si tenemos un diagnóstico o una sospecha de que necesitamos una evaluación para déficit de atención, necesitamos psiquiatra, psicólogo, ¿qué más? Puede ser el psiquiatra o el neurólogo. Es un neurólogo. También. Puede ser los terapistas ocupacionales, ¿verdad? Todas esas personas, cuando vayan a entrar, ¿verdad?, el equipo de trabajo debe ser multidisciplinario para que se enriquezcan todos los espacios. Claro. Por eso es que a veces tenemos papás que tienen, ¿verdad?, les recomiendan, pues tengo que llevarlo a la terapia, y ya sabemos que a veces eso representa un reto, porque pues son gestiones y a veces pues dentro de nuestra rutina pues incluye quizás unas demandas adicionales. Igual puede ser costoso. También. Porque aunque las personas tengan plan médico de deducible en deducible, uno se gasta. No, y hasta en gasolina. Y
no en el gastar, también puede ser el que tengo que faltar, así que Exacto. trabajo menos horas, así que es menos dinero que está entrando, aunque me lo cubra el plan médico, etcétera, no está entrando cierta cantidad de dinero que tengo que utilizar en llevar Claro. al niño a las terapias. Y cuando son etapas bien tempranas que les estaba hablando ahorita, como hasta los 3, 4 años esa etapa, ahí también vamos a ver mucho de retrasos en el habla. ¿Por qué? Porque el niño está ¿verdad? En esta etapa más hiperactivo, así que lo que está buscando es la estimulación sensorial, no necesariamente el entablar la parte de la comunicación verbal. Y ahí, pues entonces entraría el terapista del habla. Ujú. ¿Verdad? Es como, dependiendo en qué fase lo identifiquemos, va a ser un equipo diferente. Y eso está brutal porque es para nosotras que, ¿verdad? Pues somos profesionales de la salud mental y es complejo trazar esas líneas y diferenciar una cosa de la otra, porque ahora me hablas de lo del desarrollo del habla y yo pienso en la pandemia, eso, olvídate que se le ha añadido otro reto más ahí, sobre todo a los niños que están en ese desarrollo, porque entre otras cosas, pues imagínate con una mascarilla. Así que Y sin socialización. Exacto. Y en la pandemia fue interesante porque muchos papás que invalidaban la perspectiva del maestro en el salón de clase, en decir, no, es que el maestro no sabe manejar al niño. Ujú. Hasta que el niño estaba en la casa, ¿verdad? Ajá. Trabajando y de momento dicen, ay, el maestro tenía razón, debo Ajá. entonces hacer lo que me llevan recomendando 2 o 3 años. Ajá. Y eso también se vio. No sé si tuvieron experiencias con eso. sí, y qué bueno que mencionas eso, porque parte de lo que escuchamos mucho es esas diferencias o no sé cómo, ¿verdad?, le podríamos llamar, pero básicamente lo que estamos diciendo es que es importante las observaciones del maestro, igualmente importante las observaciones de esos cuidadores. O sea, no es como que uno, o sea, entrar en esos debates sobre si el maestro maneja o el papá no tiene estrategias de modificación de conducta, lo que sea, pues a la hora de la verdad resulta en que no se entiendan. Y había un anuncio en algún momento, yo no sé si tú te acuerdas, Tainari, que era como era de algo de los maestros, el maestro hablando con los papás y mientras ellos hablaban cada uno un idioma diferente, el niño iba como volviéndose Me más acuerdo, pequeño. me acuerdo, Los papás estaban discutiendo en Sí. ese anuncio, los recuerdo. me sí. acuerdo. Pero al final el profesional de la salud es el que va a evaluar, que si el Ujú. miedo de los padres es que a lo mejor el maestro o la maestra se haya equivocado en su observación, nada, usted escucha la observación, porque al final quien va a evaluar es el profesional y va a decidir si esa observación se sustenta o si Ujú. no. Y el profesional va a dar recomendaciones que Claro. igual pues entonces se las puede dar al maestro y el Claro. maestro modificar quizás es algo que el Claro. maestro no había visto antes y ahora pues se puede, ¿verdad?, hacer una modificación, quizás hasta cosas como que piensan, es que el niño se aburre, no copia, qué sé yo, y de momento es que el nene necesita espejuelos, Ujú. ¿verdad? Y no es algo que tiene que ver con déficit de atención, Exacto. no Ni es un conducta. autismo, no, Ajá. ¿verdad? Porque casi siempre cuando hay problemas así bien significativos, pues es que tiene autismo o es un déficit de atención, pero cuando evaluamos hay que irnos a hacer una evaluación mucho más compleja antes ¿verdad? De poder verlo así. Claro. Claro, y es como si usted se mirara un punto de cerca y de lejos, de diferentes perspectivas para al fin y al cabo pues, buscar el bienestar de esa persona, porque cuando hablamos del neurodesarrollo, lo que estamos diciendo básicamente es que esa persona nace con unos retos en cuanto a su desarrollo de su sistema nervioso, es decir, particularmente de su cerebro, y que al nacer con eso, pues lo vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. Eso no quiere decir que uno vaya a tener un funcionamiento por debajo, sino que tenemos unas estrategias que desarrollar y unas áreas que mirar para poder al fin y al cabo, pues, Compensar. Claro, ¿no? Y seguir hacia adelante y funcionar de la mejor manera posible. Y atenderlo ¿verdad? Con los profesionales que son. Y hay muchas historias. A mí me gustan mucho los TED Talks. Y hay muchísimos de personas pues mira, yo tengo déficit de atención y soy CEO de tal y tal compañía. ¿Verdad? Que no hay tal cosa como... Sí hay uno, ¿verdad? Unos retos en el proceso. Pero no es que se inhabilita a la persona. Pero igual mientras más rápido se atiendan, pues mejor puede ser para el Totalmente, desarrollo sí. de ese menor. Totalmente. Y en el caso de los niños, ¿verdad? Y estamos hablando de los niños, pero de nuevo, esto es a lo largo de la vida. En el caso de los niños, hay mucha investigación que habla de, ok, el nene tiene un problema
¿verdad? Conductual, ¿verdad? Su cerebro no puede manejar la parte conductual, así que hay una presentación que está alterada. Y el niño, pues vamos, que es un nene de los que le dicen que habla, que si comió loro en la casa antes de salir, que si tienes hormigas en la silla, que estás todo el tiempo brincando, que tiene que ir mucho al baño, y a veces no van al baño, solamente por salir del salón. Pues hay maestras que lo utilizan a su favor y le dicen, pues tú eres el que vas a hacer a apuntar cuando yo salga del salón, tú eres el que vas a apuntar quién se para de la silla, ¿verdad? Pero hay maestros que no hacen eso. Y no solamente esa parte, ¿verdad? De los niños en esas etapas más tempranas, sino que hay maestros que siempre están, ¿verdad? Fomentando, y de nuevo, casi siempre son los que prenden los red flags a los papás, y yo pienso que son una herramienta súper importante. Pero entonces tienes el niño que por X o por Y razón trató de concentrarse, ¿verdad? Y de ejecutar bien un examen y salió mal. En la próxima vez estudia mucho más y de momento salió mal otra vez. Así que salió mal porque hay otras complicaciones, ¿verdad? Que no se están manejando porque el niño no está en el tratamiento adecuado. ¿Y qué va a pensar el nene? Que no importa lo que yo haga, yo siempre voy a fallar. Y entonces ahí tenemos la parte emocional que se afecta de la autovalía de ese niño, de yo seré capaz de hacerlo o yo siempre voy a ser un fracasado, así que pues ni lo intento. Y ahí se nos afecta la parte emocional y vemos la depresión en los niños, esos problemas de ansiedad cuando me voy a parar frente al salón, etcétera. Oye, y hablando de eso, qué bueno que traes lo de las conductas específicas, porque quizás estamos tratando de traducir una información que es bastante fisiológica, ¿verdad? Es como clínica. Pero cuando traes esos ejemplos, yo sé que muchas personas podrían identificarse. Incluso yo misma estaba pensando si en algún momento yo fui de las que apunté en el salón. Yo era de las que apuntaba en el salón, pero porque me portaba bien. Entonces, como nadie me hubiese apuntado a mí, pues a mí me ponían a apuntar. Pero por eso digo que no todos los maestros lo hacen. A veces usan al que se porta bien. Yo no sé si era porque me portaba bien o era porque no hablaba mucho o algo así. Puede ser. Cualquiera de las dos puede ser. ¿Dónde te sentaban en el Seguramente salón? la segunda. Sí. Es que al principio me sentaban atrás, pero como que no sé, después como que fui acercándote a la pizarra. Sí, exacto. Al escritorio de la maestra. Fue trayéndote cerquita. Pero aunque estamos bromeando un poco, yo sé que muchos cuidadores o muchas personas que nos escuchan pueden decir, pero es que mi niño hace eso, o mi nena también, y no necesariamente quiere decir que haya un diagnóstico de déficit de atención, pueden haber otras cosas pasando. Y que también requieren de una evaluación para establecer una estrategia y poderlo manejar. Así que sí, perdón que te interrumpa, ahí recuerdo, yo tenía una profesora que nos dio psicopatología desde bachillerato y ella siempre decía que todos tenemos cosillas, ¿verdad? Uno puede tener algunos síntomas o, ¿verdad? Algunas presentaciones que salen en el DCM, que se explican, ¿verdad? Tú puedes tener dolor de cabeza por muchas cosas, fiebre por muchas cosas. El DCM es el libro de diagnóstico. Exacto, perdón. ¿Verdad? Tú puedes tener síntomas que se presentan en muchos. ¿Cuánto ese síntoma te causa problemas? Entonces eso es lo que hay que mirar. Porque quizás tú hablabas mucho en el salón, ¿verdad? Y cuando el maestro decía, ok, vamos a sentarnos a empezar la clase, pues tú te organizabas y podías hacerlo. Un niño con déficit de atención, eso le va a dar más trabajo, ¿verdad? Así que, ¿dónde está o cuán alto está en el volumen, ¿verdad? Lo que les estaba explicando ahorita de cuán difícil se le hace al niño, ahí es donde pues hacemos la diferencia entre un niño y el otro. Sí, y quería también un poco porque va de la mano con lo que estaba hablando del estigma, ¿verdad? De cómo, de la responsabilidad que tenemos nosotros para poner un diagnóstico, pero también de la importancia de que papá y mamá o los cuidadores se analicen en cuanto a sus estrategias de crianza. Y esto es, creo que el debate mayor que tenemos, sobre todo en psicoterapia, ¿verdad? Clínicamente hablando. Estoy que me salen subtítulos por lo que estás diciendo. Lo sé, te noto como es que es bien difícil trabajar con niños, en general, no tiene que ser ni con déficit de atención, en general, por el asunto de los padres. Y si están divorciados, muchísimo peor. Porque uno brinda recomendaciones, porque es que los niños necesitan estructura, necesitan una rutina. Y es complicado lograr que se sumen al proceso. O sea, yo he atendido niños, me pasó en una ocasión, de una mamá que no quería pasar a hablar conmigo. O sea, ella pensaba que su hijo de 8 años me iba a decir todo lo que estaba pasando,
Pero realmente no, yo necesito ese equipo de trabajo, yo necesito que estén ahí mano a mano conmigo. Y las terapias virtuales han ayudado a eso, a que yo pueda hablar más con los padres, pues porque a veces al tener que trasladarse hasta la oficina era más difícil el que los padres lo pudieran traer. Así que si usted nos está escuchando y su hijo o su hija está en terapia, tiene que aportar a... Les rogamos. Sí, en les ese pedimos, tratamiento. Por favor. Y también va a ver que avanza mucho más el tratamiento, porque Claro que si mamá sí. está, ¿verdad?, consciente de eso, las prácticas de crianza se modifican Claro que sí. significativamente. Por ejemplo, si estamos trabajando adicción a tecnología, usted es el que tiene que vigilar en su casa. Usted es el que tiene que poner la estructura, el tiempo de que lo que estamos trabajando en terapia, esas recomendaciones se den en el hogar, porque si no, no funciona. Punto. Y no funciona no porque el menor no tiene la capacidad de decir, ok, ya. Así que eso es un Imagínate ejemplo. eso con un diagnóstico del neurodesarrollo, ¿verdad? Que implica unos retos a nivel estructural cerebral. Claro, ¿Ok? claro. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, antes de que sigamos, Natalia ahorita está hablando de funciones ejecutivas, yo siempre imagino la película de Inside Out como control, como centro de mando. Sí. Nuestro cerebro tiene un área, que es la parte del frente, de aquí, que usualmente es quien pone esos frenos y nos ayuda a tomar decisiones, a aguantar o expresar nuestras emociones. Y esa área, en el caso del déficit de atención, pues no es que no se pueda desarrollar una estrategia, pero sí vamos a necesitar un poquito más de ayuda. Básicamente de eso se trata. Tenemos algunos ejemplos que ustedes digan como que, mira, en terapia observamos como que frecuentemente estas conductas, como que llegan a la evaluación por estas conductas. Sé que hemos mencionado algunas, como por ejemplo el nivel de funcionamiento escolar que se ve afectado. No sé si también si la parte conductual, ¿verdad?, de comportamiento en el salón de clases, que dijimos que debe ser más de un lugar. Pero yo diría que esa es la principal. Sí. Esa. Porque como molesta, pues Exacto. entonces hay que llevarlo a una evaluación. Pero ese es el síntoma, que es lo que está pasando detrás de eso. Así que yo diría que esa es la principal. Porque si ha habido de alguna forma rezago académico en todos sus grados, pues quizás ahí no hay diferencia. Se ha mantenido quizás en la C. O ahí lo que ves es alguien, ¿verdad? Es un niño con un déficit de atención de, ¿verdad?, predominantemente inatención. Que es el ¿verdad?, el que no se atreve ni siquiera a preguntar porque es que no prestó la atención. Exacto. Y a mí me gusta siempre explicar esto yo uso muchos ejemplos. Y es como si yo estuviese en una llamada contigo por teléfono y la señal está interrumpida. Así que yo escucho algo del mensaje, pero si yo tengo que recrear tu mensaje completo, el mensaje no va a llegar igual. Así que eso mismo le pasa al niño cuando está sentado frente a una pizarra, y yo no sé si todavía se usan esas pizarras, pero cuando yo estaba en la escuela eran las pizarras que se movían y había otra pizarra detrás que a veces eran 4 pizarras completas llenas y uno decía, ¿por dónde empiezo a escribir? En mi escuela no había eso. Pues en mi escuela habían eso. Bueno, en mi escuela habían como 2 pizarras, pero eran de... Pero era verde. No, pero eran verdes, pero tenían, se movían y había otra pizarra atrás. Era como, yo le decía, eran como 4 bloques. Te decía, pues sigue con la era terminando esa pizarra, lo mueves, sigue escribiendo que no has terminado y después lo discutimos. Pues ese niño empezó a escribir ahí, ¿verdad? Y de momento miro y de momento alguien pasó por el pasillo. Otra persona mira el pasillo y sigue. Mira el pasillo y dice, ay, mira que me gustaron los tenis con los que pasó esa persona. Y ay, mira, y está nublado, ¿verdad? Entonces cuando va a volver a la tarea, ya ha pasado un lapso más, ¿verdad?, más amplio de lo que otra persona pudiese volver a la tarea. Así que ya esa información es como, ya llegó, ¿verdad?, no completa. Y se perdió, como si se olvidara o no estableciera quizás esa conexión. Es el gap, ¿verdad?, de la continuidad. En los universitarios y los adultos ya, que es otra de las presentaciones que te dicen, yo quizás, y o sea, en estudiantes, ¿verdad?, graduados, te dicen, pues antes a mí me tomaba leer un capítulo 1 hora. Y ahora para leerme ese mismo capítulo estoy 4 horas. Y tú dices, ay, ¿por qué antes no pasaba y ahora pasaba? Porque las demandas académicas aumentan. Así que al aumentar la demanda académica, ahí es que notamos, ¿verdad?, ya las destrezas de compensación que utilizó durante escuela elemental, intermedia y superior ya no funcionan. ¿Verdad? Y esto pasa en los trabajos también. Y de momento me dicen, es que yo leo un párrafo y cuando llego al final no sé qué decía la primera línea. Así que tienes que volver a leerlo. Eso es un impairment. ¿Por qué? Porque al final del día va a leer el capítulo, pero no va a ser efectivo porque va a tener que utilizar más tiempo de su día para
poder hacerlo. Claro. No, y adicional la energía, el esfuerzo, Claro. es doble, triple, que hay que poner en esa tarea. Ujú. Y otro ejemplo que me viene a la mente, ¿verdad? Sí, en adultos también, que me dicen, no, doctora, yo siempre he sido así, yo nunca he tenido problemas. Y yo, ok, perfecto. ¿Cuántas horas trabajas? Pues en el trabajo trabajo 8, pero llego a casa y me tengo que llevar el trabajo. Pues no está siendo efectivo, porque si ese trabajo se supone que lo hagas en 8 horas, ¿por qué te tienes que llevar el trabajo a la casa? ¿Verdad? Pues durante esas 8 horas, ¿qué pasó? Pues no estabas, ¿verdad? Hay algo que no te está permitiendo hacer el trabajo que está diseñado para 8 horas, Ujú. ¿verdad? Así que ese tipo de cosas son las quejas más por las que llegan a terapia los adultos. Pues antes yo hacía muchas listas y lo que se ve es que las listas es un método de compensación. Cuando uno está en la escuela, uno tiene unas listas bien sencillas. Cuando uno es un adulto, uno tiene lista de las responsabilidades de la casa, de las responsabilidades Los del pagos. trabajo, exacto, los pagos, si acordaste con amistades ir a comer y de un momento te acordaste que, no sé, querías lavar ropa y era como, ya hice otra, ¿verdad? Otro plan. Y de momento nos vemos que ya las destrezas compensatorias tampoco nos funcionan, porque hacemos muchas listas, pero no seguimos ninguna, no cumplimos ninguna. Ya es como las alarmas me salen y le doy ignorar sin respetar para qué era la alarma. Ajá. Así que ya no me funcionan ¿verdad? Esas destrezas que había desarrollado y ahora tengo más el problema. No es que esté más el problema, es que ya lo que estaba haciendo no te funcionó. O sea, que lo que me estás diciendo es que tenemos que ir en esos casos continuamente a través de las etapas del desarrollo, ir evaluando cuáles son esas estrategias para actualizarlas. Claro. Evaluando y reevaluando, ¿verdad? Porque un ejemplo, tú empiezas con un medicamento y cada cierto tiempo te tienen que reevaluar si esa dosis te está funcionando o no. Y en el caso del déficit de atención, yo siempre digo, porque ¿verdad? Nosotros culturalmente utilizamos muy poco los medicamentos, ¿verdad? Existe esto de no me voy a tomar las pastillas, pero me tomo todas las que me da la vecina. Ujú. Porque ya se las dieron en algún momento y ahí es donde puede haber un problema, ¿verdad? Por eso es que va a ser importante que dentro del equipo esté el neurólogo, esté el psiquiatra. ¿Por qué? Porque él puede hacerte todos los estudios para saber qué medicamento es el que te funciona, que no haya interacción con otros medicamentos y te causa un problema mayor. Y el medicamento va a ser esa base importante, pero yo les digo, el ejemplo que yo siempre utilizo es como, ¿verdad? Tú tienes espejuelos. Ese es tu tratamiento para tu problema de la vista. Mientras tú tienes el espejuelo, tú ves bien. Si yo te quito el espejuelo, el problema continúa. Así que con el déficit de atención, tú te puedes tomar el medicamento y te va a funcionar. Pero cuando no lo tengas, ¿verdad? Va a volver a tener el impairment porque el problema está ahí. Así que ¿dónde entramos los psicólogos? ¿Dónde entramos los terapistas, los maestros, etcétera? Ayudarte a desarrollar estrategias para que cuando tú no tengas el medicamento o esté bajando, ¿verdad? El efecto del medicamento, tú tengas estrategias compensatorias para que puedas funcionar esas horas de día que te faltan, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que se utilizan al ser estimulantes son de rápido... ¡Ay! Sí, de acción rápida. De acción rápida, me quedé ahí en blanco. De acción rápida. Así que te va a durar, dependiendo del medicamento, pues unas 6, unas 8 horas. Es lo máximo. Hay unos que son extended release que te pueden durar hasta 12 horas. Pero ¿y después de? Ujú. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer después? Llegué a casa y todavía quiero hacer otras cosas. Ujú. Y eso, pues, con las modificaciones en los hábitos y los estilos de vida, y es que lo vamos a poder hacer. Y has dicho algo bien importante, porque desde el espacio de la psicoterapia, las modificaciones en los hábitos y en los estilos de vida van a hacer, a veces uno dice eso como tan fácil, pero no es tan fácil. Y no vamos a entrar aquí en detalle de nosotras, ¿verdad? De lo que tenemos que evaluar, pero sí, a veces se comienza el proceso de la psicoterapia desde el mismo reconocimiento de, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo es que esto me pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué hago cuando esto pasa? ¿Qué puedo hacer para que esto mejore? Y volvemos otra vez a las bases de la psicoterapia, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. A preguntarnos esas cinco preguntas. Así que va a ser súper importante estar constantemente teniendo quizás ese compromiso con el tratamiento, tanto de los cuidadores cuando son menores de edad, pero también los adultos. Claro, de acuerdo. Pero no quisiera que termináramos la entrevista sin que nos dijeras algo del uso de sustancias, porque sé que tienes experiencia en ADHD con uso de sustancias. Sí, y ahí es interesante porque entonces no vamos al psiquiatra, no vamos al neurólogo y no nos medicamos para el déficit de atención, ¿verdad?
en un tratamiento estructurado, con un seguimiento, etcétera. Que tiene evidencia científica. Exactamente. Pero nos tomamos 10, 12 tazas de café al día, consumimos 1 o 2 cajetillas al día, hacemos uso problemático del alcohol, etcétera. Y pues, realmente, los síntomas están ahí. Pero ¿qué hacemos? ¿No buscamos el servicio adecuado? O hay también barreras al cuidado de la salud, no están los accesos, etcétera. Pues me automedico, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando estamos en esas etapas que les mencioné ahorita de los adolescentes y adultos tempranos? Hay mucha impulsividad. Así que está la impulsividad y está, ¿verdad?, toda esa parte de la planificación alterada y la organización de ese niño, ese juicio social en esas etapas. Hay un mayor riesgo, ¿verdad?, hay un mayor riesgo, ¿verdad?, de hacer o probar las sustancias. No lo quiero poner que parezca como un getaway, de que todo el que tenga déficit de atención va a utilizar sustancias, porque no es eso, ¿verdad? Pero la prevalencia es mayor, es un 87% de factor de riesgo, ¿ok? Es un factor de riesgo. Sí. Factor de riesgo bien alto. Y pues entonces, ¿verdad? Vemos que se presenta y empiezan a utilizar casi siempre, ¿verdad? En mi caso yo, la disertación la trabajé con nicotina. Una persona normal puede fumarse un cigarrillo. El paciente que tiene déficit de atención está 3 veces más en riesgo de hacer, ¿verdad?, el consumo de ese mismo cigarrillo. ¿Por qué? Porque pues la nicotina nos da un high en ese, ¿verdad?, y nos ayuda. Como les mencioné, el café, el alcohol. Y esto no solamente estamos hablando del uso de la sustancia, sino también problemas legales. ¿Por qué? Porque entonces salí guiando y con la impulsividad y exceso de velocidad. Uh-huh. Hay muchas investigaciones. Déficit de atención en adultos, mucho hopping de trabajo. Uh-huh. Dejo el trabajo porque no puedo con las demandas. Empecé y en el training estaba bien. Cuando aumentó la demanda de lo que era, me fui porque no pude bregar. Así que brinca de trabajo, hay muchos problemas matrimoniales, problemas económicos, porque no somos consistentes, la planificación no se da. Yo no planifico mi tiempo, yo no planifico mis metas profesionales, yo no planifico mi relación con mi pareja. Si me molestaste, ¿verdad? Esa impulsividad está ahí. Uh-huh. Y también, ¿verdad?, además de las multas, los accidentes de carro, todo eso está súper ya, ¿verdad?, evidenciado. Incluso hay estudios de un mayor índice de mortalidad en pacientes con déficit de atención no tratados durante su vida. ¿Por qué? Porque las conductas de riesgo los llevan allá. No porque tengas déficit de atención, ¿verdad?, pero te ponen es un factor de riesgo. Es más probable. Estás más propenso a que eso ocurra. Así y ahí que tenemos una gran razón para que padre y madre que nos están escuchando busque ayuda para su hijo. sí. Y yo no sé, antes de irnos, como que si se han dado cuenta, pero empezamos hablando de hablar mucho en el salón, de pararse de la silla, ¿verdad?, de no copiar, y terminamos hablando de manejar rápido, de Conductas de utilizar riesgo. sustancia, o sea, quiere decir que a través del tiempo, como es del neurodesarrollo, a través del desarrollo, ese comportamiento, por seguir hablando de las conductas, se transforma y se complica. ¿Sí? Hasta el punto de llegar a ser probablemente un factor de riesgo incluso súper amenazante. Me ha encantado esta entrevista. Tienes que venir a otro episodio. Así que busca qué tema nos vas a hablar, que tienes que venir a otro episodio. Yo espero que a la gente le haya encantado tanto como a nosotras. Claro que sí, nos inventamos algo pronto. Y las puertas de Clínicamente Hablando siempre están abiertas para ti, Gracias. para nuestros colegas. Nosotros aprendemos mucho también en este proceso. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? En la oficina. ¿El número? Sí, porque no tengo redes sociales. El número de la oficina es 939-745-5500. Ahí en NeuroWellness. NeuroWellness, ya lo saben. ¿Y a nosotras dónde nos consiguen? Clínicamente Hablando en Instagram o en Facebook. Doctora Tainari Dávila y doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y. Ahora lo pensé yo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les esperamos para las próximas ocasiones. Gracias, doctora Dávila, y gracias a la doctora Sánchez. Gracias.